Arturo, pues bueno, ha sido una semana movidita con mucha actividad en el plano internacional, pero destaca la comunicación que tuvimos contigo en estos días comentando sobre el tema de la inconformidad del gobierno de los Estados Unidos que bueno, ya venía manifestándose en los últimos meses con el tema de la ley de la industria eléctrica, Arturo. Sí, claro, yo creo que una crónica de una denuncia anunciada, ¿no? Previamente, no solo en el caso de Estados Unidos, también en el caso de Canadá, que se sumó esta semana, y que obviamente tiene que ver con el proceso que está establecido en cualquier tratado comercial para dirimir una controversia. No es cualquier controversia, ¿no? Es decir, se dice mucho que se ha invocado antes este capítulo de resolución de controversias, no solo a propósito del TEMEC, sino desde luego del Telecán, para resolver innumerables contenciosos sobre transporte de mercancías y sobre muchísimos otros temas comerciales. Y sin embargo, pues es la primera vez que Estados Unidos y Canadá acuden a este mecanismo para consultar con México y eventualmente establecer un panel de resolución de controversias sobre la política energética mexicana, ¿no? Paradójicamente, la respuesta del gobierno mexicano se parece más a la letra de la canción que ponían de La Maldita Vecindad, ahí donde dice, mientras más pobreza hay, más alegría se ve, que a una respuesta seria, técnica, profesional, diplomática. Es el hecho de que la solicitud de consultas es parte de este mecanismo jurídico, diplomático, que el presidente parece querer politizar en México. Y yo creo que eso es bastante delicado porque la discusión en este momento está en un carril jurídico, formal, institucional, diplomático. Exactamente. Arturo, a ver, pero de visita ayer en Puerto Vallarta, el presidente volvió a arremeter con el asunto de que quienes ponen la atención en la necesidad de los paneles de discusión México, Estados Unidos, Canadá, son traidores a la patria. Y adelantó también que va a fijar oficialmente una postura sobre los reclamos de nuestros socios comerciales en la fiesta nacional del 16 de septiembre. Ya podremos imaginar cuál va a ser esa postura. Pero además, días antes, él envió una respuesta diplomática con el embajador Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, diciendo pues de que, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando, decía Sal Camarena ayer, que ya no más falta que pronto la siguiente carta diplomática sea, ¿y qué culpa tiene el estaca si el sapo salta y se ensarta? Pues la gran masa de su electorado. Así es. Haciendo chistoretes y además exaltando una sensación nacionalista, ¿no? De reacción a lo que parece ser el abuso de las empresas y el gobierno extranjero. Incluso ayer dijo que también los que estudiaron relaciones internacionales estaban muy dispuestos a traicionar a la patria. Yo me preocupé muchísimo porque, pues imagínate el gremio. Sí. Pero lo cierto es que la discusión está en este momento en el hecho de que México podría no tener ninguna respuesta convincente a una solicitud integral de consultas que además toca 4 capítulos del TEMEC. Es como si Estados Unidos y Canadá le dijeran a México, estoy notando una violación sistemática, 4 capítulos del TEMEC, sobre empresas propiedad del Estado, sobre inversión, sobre acceso a mercado, y por lo tanto, pues me tienes que dar una respuesta satisfactoria en 75 días previo a establecer el panel. Bueno, va a ser muy difícil porque el presidente ha escalado el conflicto y ya lo ha puesto en otra dimensión, ya ni siquiera está en una dimensión técnica, comercial, sino que ahora les dice, bueno, les voy a responder el 16 desde el Zócalo con el ejército al lado.
yo de repente siento que estoy viviendo en Moscú o en Estambul, una cosa así. Sí, porque eso no había pasado jamás, en la medida en que esta discusión sí tiene, por lo menos en esta primera fase, es una cuestión muy técnica. Es decir, van a tratar de decidir primero en las consultas, van a tratar de convencer a Estados Unidos de que México no otorga un trato discriminatorio a las empresas extranjeras frente a las empresas nacionales y tratar de defender el hecho de que Pemex y CFE no están teniendo un trato privilegiado. Va a ser muy difícil, pero es una discusión técnica. Luego, que hay cambios en la regulación en materia de inversión que están interfiriendo con las expectativas que les fueron proporcionadas a los inversionistas allá cuando se negoció el TEMEC o se renegoció el Telecán, como quieran verlo. Bueno, todo esto es una discusión de expertos, no es una discusión política, ni mucho menos una discusión sobre quién traicionó a quién en la patria o quién tiene que aventarse del castillo de Chapultepec con la bandera en hombros. Es una discusión técnica. Ahora, lo cierto es que parece que el presidente sabe que no tiene forma de ganar esto. Y por lo tanto, pues está preparando el terreno para probablemente pues hacer un despliegue nacionalista, anti-yanqui, sacar ciertas rajas a la calle, tratar de utilizarlo políticamente, porque la derrota está asegurada. Sí, y además en un tema importante que es, tenemos un contexto global post-pandemia que te generó, además de pérdidas de empleos y reducción de la velocidad de crecimiento económico, también te ha generado una inflación global. Tienes un conflicto bélico en Europa que te ha generado el incremento de los combustibles y de alimentos, los aceites comestibles. Tienes una contracción económica importante, una especie de prerrecesión en los Estados Unidos y en otros países, y te metes en un conflicto que no tiene salida. Es decir, técnicamente no, como tú lo has señalado, Arturo Magaña Duplancher, no va a tener una alternativa positiva en beneficio de lo que está haciendo México, y entonces sí te vas al callejón de la ideología del nacionalismo, de la defensa de la nación, cuando no está en discusión la defensa de la nación y la soberanía. Pero además, ¿qué necesidad de meterte en este brete, pues? Es correcto. Sí, totalmente. Y además hay algo adicional, que es una especie de disonancia cognitiva entre lo que piensa el presidente y lo que está presentado por la oficina del representante comercial. Porque el presidente insiste en que la energía no está incluida en el TEMEC. Y la oficina del representante comercial y su homólogo canadiense han presentado solicitudes, pues asumiendo o bajo la premisa de que desde luego está incluida. Es decir, el panel no va a discutir si está incluida o no la energía. Eso ya lo da por hecho. Así es. Pero el presidente cree que ese es un mecanismo de defensa. El capítulo 8 tal cual fue reformulado por Jesús Seade. Gobernador de México. Con Jesús Seade, sí. Condecorado por esta gran negociación. Bueno, creen, el presidente es el único que cree, quizá con Seade, que el capítulo 8 es suficiente reserva, protección, escudo contra lo que ha presentado la oficina del representante comercial, y no tiene nada que ver. O sea, no van a discutir el panel si la energía está incluida o no. Está incluida, y por lo tanto siguen a los otros capítulos donde sí impactan, pues de manera muy decisiva, podrían impactar el comercio bilateral. La otra cuestión que es interesante es que, como bien dices, Moisés, hay una situación económica muy delicada en el mundo. Pero luego también hay una coyuntura política, tanto en México como en Estados Unidos. Justo veía yo análisis, sobre todo estadounidenses, de cuándo podría concluir todo el proceso, es decir, desde el establecimiento de estas consultas, sí, hasta que se instala el panel, hasta que sale el laudo arbitral, etcétera. Y básicamente pues
el cálculo más generoso es que podría terminar todo en mayo del 23. Tendremos encima una elección muy importante en México, un mes después y luego el año siguiente, ¿no? Entonces, pues perfecto contexto para agitar esto política y electoralmente. Pero en Estados Unidos en noviembre también hay elecciones. Biden está muy debilitado, están muy cansados y muy frustrados con las permanentes respuestas que les dan los mexicanos, sobre todo el presidente, de que pues sí pueden invertir en energía solar, siempre y cuando mantengan a Pemex y a CFE como principales inversionistas y proveedores. Bueno, en fin, allá también hay la tentación de utilizar esto políticamente, y no estoy tan seguro de que hayan decidido no usarlo. Parece que lo podrían usar, tanto tirios como troyanos, ¿no? Los republicanos una y otra vez golpeados, los congresistas, por el presidente, pero también Biden, que está muy debilitado y que también está tratando ya, digamos, de darle una respuesta a las empresas que se sienten muy frustradas con la respuesta que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a esta crisis con México. Pues nos están llamando a corte, aunque el tema está muy interesante. Y va a dar mucho de qué hablar para los próximos sábados. Digo, dos elementos importantes es, hay una gran desinformación en medio de una gran cantidad de información, y el tamaño de las bocinas de quienes deben de decir son asimétricas. Mi querido Arturo Magaña Duplancher, un gustazo saludarte, qué bueno escucharte de nuevo, Arturo. Compártenos tus redes sociodigitales, mi querido Arturo. El gusto es mío, como siempre. Me encuentran sobre todo en Twitter, @Duplancher, y también @Globalítica, que es donde colaboramos. Arturo, no vayas a querer cambiar tu podcast de ópera por Chicoche nada más. Es lo único que te voy a pedir. No, ¿qué va? Estamos muy lejos de ese repertorio. A lo mejor y pudiese ser la Traviata una buena selección, mi querido Arturo. La bohemia mejor, es correcto. Arturo Magaña Duplancher, un gustazo como siempre. Buen fin de semana. Un abrazo, que estén muy bien.